Gloria a Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. En esta mañana vamos a leer Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en este texto: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero que repitamos todos este texto, por favor, a una sola voz. He aquí, yo estoy... De nuevo. Otra vez. Todos a una sola voz. Todos a una sola voz. Sí, todos a una sola voz. 1, 2, 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor. Señor, gracias porque nosotros en tu palabra encontramos la riqueza tuya, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a través de esta palabra, Señor, tú traes sanidad, restauración, liberación, reconfortas, Señor. Alientas nuestro espíritu, Señor, y todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por este maná que tú nos has dejado, Señor, y hoy queremos seguir siendo partícipes de la bendición, de la porción de tu palabra. Queremos tomarla en esta mañana, Señor. Queremos llevarla en nuestro corazón y queremos practicar tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este pueblo que tiene oídos abiertos para recibir tu palabra. Te doy gracias por este pueblo, Señor, porque tiene un corazón fértil para recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir el tema cuando decimos que le conocemos. Cuando decimos que le conocemos. El domingo pasado, basados en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5, citamos un principio muy importante que decía: para entrar en el reino, primero debo conocerlo, y para conocerlo, debo nacer de nuevo. Para entrar en el reino, primero debo conocer, y para conocerlo, debo nacer de nuevo, puesto que el Señor Jesús dijo ahí en esa escritura, en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que significa no puede conocer el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 de ese mismo capítulo 3 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar hay que conocerlo. Y si lo queremos conocer, tenemos que nacer de nuevo. Pero también dijimos un segundo principio, y es: conocerlo es empezar a tener su carácter. Conocerlo es empezar a tener su carácter. Es decir, que debemos empezar a parecernos a nuestro Padre Celestial. Ese es el mensaje. Empezar a parecernos a nuestro Padre Celestial. Empezar a hablar como nuestro Padre Celestial. Mirar como Dios mira las cosas.
actuar como Dios actuaría. Ese es empezar a tener el carácter de Dios. Recuerde aquel pensamiento que dice, hijo de tigre, sale con rayas. En Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Recuerde que el amor envuelve una relación de intimidad. Y si estamos envueltos en esa relación de intimidad, entonces lo que vamos a hacer es empezar a imitar a nuestro amado. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, ahí también nos enseña ese carácter de parecernos a nuestro Dios. Colosenses 3, 12, vestidos como escogidos de Dios, vístanse como escogidos, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego el versículo 12 también sigue enseñándonos que si nosotros queremos parecernos a Él, debemos también perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Si alguno tuviere queja contra otro, entonces dice perdonar, ¿cierto? O sea, un carácter del Hijo de Dios es un corazón perdonador. Amén. Eso es. Y también en Lucas capítulo 6, versículo 36, ahí vimos el carácter que el Señor quiere que tengamos de Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Seamos misericordiosos, dice el Señor, como vuestro Padre que está. O sea, un corazón que está hablando de un corazón sensible a la necesidad, un corazón abierto, un corazón generoso, un corazón amplio, dice. Ese es nuestro Padre. Y el Señor está diciendo, seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Pero también citamos un tercer principio que lo resume todo. Y el tercer principio que citamos fue, solo una cosa es necesaria, conocerlo. Solo una cosa es necesaria, conocerlo. El apóstol Pablo lo expone de manera muy clara allí en Filipenses capítulo 3, versículo número 8, cuando él dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿Por la excelencia de qué? Del conocimiento. O sea, él pone por encima de todo lo que está aquí en la tierra el conocimiento, dice. Aún estimo todo eso como pérdida por la excelencia. Quiero ese conocimiento, quiero conocerlo a Él, dice el apóstol Pablo. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo, según ese texto de Filipenses 3:8, está diciendo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Eso es. Todo lo demás no vale nada cuando le comparamos con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. El Salmo 73, versículo 25 y 26. Allí el salmista, en el Salmo 73, versículo 25 y 26, él está diciendo, fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y en el versículo 26, mi porción es Dios para siempre. Mi porción, o sea, el anhelo del salmista entonces de realmente conocer a su Padre Celestial. Por eso en esta mañana entonces quiero compartir ese tema cuando decimos que le conocemos. Basado en este texto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que es una fracción de todo el texto que contiene el mensaje a la iglesia llamada Laodicea, que empieza a narrar desde el versículo número 14, Apocalipsis 3, 14, hasta el versículo número 22. Pero ese texto, versículo número 20, contiene todo ese contenido del mensaje a la iglesia de Laodicea.
una iglesia cuya percepción de conocer a Dios se limitaba a una condición material. Una iglesia cuya percepción de conocer a Dios se limitaba a una posición social. Es decir, se estaba limitando conocer a Dios porque, en otras palabras, que ellos creían conocer a Dios porque estaban bendecidos materialmente. Y por eso creían conocer a Dios. Y de hecho ellos estaban bendecidos materialmente. Esta iglesia estaba bendecida materialmente, pero desafortunadamente no estaban enriquecidos espiritualmente. O sea, no eran ricos para con Dios. Eran ricos para el mundo, eran ricos para el hombre, pero no eran ricos para con Dios. En otras palabras, no estaban siendo aprobados por Dios. No eran aprobados por Dios. El texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, creo que es el texto que más claro nos habla a nosotros, a la iglesia de hoy, de la invitación que hace el Señor Jesucristo para que su iglesia, de manera colectiva, pero también de manera individual, le pueda conocer. Es el texto que más claro nos enseña acerca de el anhelo del Señor para que nosotros le podamos conocer. Pero también creo que es el texto que más claro nos habla cuando decimos conocerle, pero que no le conocemos. Y tiene entonces el Señor que quitar el velo. Tiene entonces el Señor que mostrarnos esa condición, como en el caso de la iglesia de Laodicea. Una iglesia que, repito, creía conocer al Señor, pero el Señor tuvo que presentarse para decirles: realmente ustedes no me conocen. Pero también debo aclarar que este texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, no es un texto o no es un mensaje que específicamente es direccionado a el mundo inconverso. No. Directamente no es direccionado al mundo inconverso. Aquí el mensaje es para la iglesia. Aquí el mensaje es para los suyos. Una iglesia que había sacado al Señor de su vida, pero que creían que estaba todavía el Señor allí con ellos. La Odisea era una iglesia que decía representar al Señor Jesucristo, pero el Señor no los estaba representando a ellos. Esta era una iglesia que decía conocer al Señor Jesucristo, pero Cristo no los reconocía a ellos. Era una iglesia que hablaba de Cristo, pero que realmente del Cristo del que hablaban no vivían de ese Cristo que predicaban. Era una iglesia que había impedido increíblemente que Cristo estuviera dentro. Ellos habían impedido, escuche esto, la Odisea era la iglesia que había impedido de manera increíble que el Señor estuviera dentro, pero que aún así el Señor bondadosamente, Él estaba solicitando entrar. El Señor Jesucristo de manera bondadosa estaba solicitando. Por eso es que el texto dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él.
cenaré con Él y Él conmigo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor se presenta de esta manera? ¿Y qué está buscando el Señor? ¿Qué quiere el Señor de la iglesia con ese mensaje que está dando en este versículo número 20? Este texto nos habla de la intencionalidad del Señor de llamarnos la atención. Él nos está llamando la atención. Él está llamando la atención a la iglesia cuando la iglesia ha abandonado esa comunión íntima, esa relación con el Señor, y nuestra vida se ha vuelto rutinaria. Nuestra vida se ha vuelto tibia, se ha vuelto apática. Entonces, de manera intencional, el Señor llama la atención a la iglesia para que esa iglesia que está diciendo que le conoce, esa iglesia que habla de Él, esa iglesia que se congrega en la multitud de creyentes, le pueda conocer realmente. Pero es la iglesia que está en tibieza espiritual, en apatía. Es la iglesia que entra y sale viviendo una vida completamente apática, como en un estado de catalepsia espiritual, pero aún así creyendo que están bien con el Señor Jesucristo. Repito, este texto nos habla del amado que quiere intimar con su amada. El texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos habla del amado que quiere tener esa comunión con su amada, porque quiere que su amada escuche su voz, quiere que su amada le cuente cada detalle de su vida, quiere que su amada se lo haga saber todo lo que quiere hacer para que entonces tenga su aprobación. Quiere que en esa intimidad conozca su propósito, porque no quiere que su amada entre y salga, haga y ejecute cosas sin preguntar: amado mío, ¿estás de acuerdo con esto? Por eso este texto nos habla del amado que quiere intimar con su amada. La Odisea es el prototipo de iglesia o de creyente que creía estar bien porque ellos estaban bien materialmente. Entonces es el prototipo de esa iglesia o de creyente que creía estar bien porque materialmente ellos no tenían necesidad de nada. Ellos no, y el texto lo dice, que ellos mismos decían eso: no tenemos necesidad de nada. Pero basado en este razonamiento natural, carnal, que creían conocer al Dios que les había dado la bendición, y creían que la presencia del Espíritu de Dios estaba allí con ellos, pero ante esa triste y profunda realidad espiritual decadente de la Odisea, es que el Señor está tocando bondadosamente la puerta porque quiere que nuevamente entre en esa comunión con Él. Y el Señor lo hace de esa manera. O sea, me refiero a que el Señor bondadosamente está solicitando entrar. Él no tumba la puerta, no. Él está tocando, solicitando de manera bondadosa entrar. Porque el Señor, Él está respetando el libre albedrío que nos ha dado.
Y por eso entonces es que el Señor, Él toca de esa manera, porque voluntariamente quiere que nosotros le obedezcamos y que no sea a la fuerza, sino que nos rindamos de manera voluntaria a Él, para poder restaurar la comunión con su iglesia, porque quiere que usted y yo le podamos conocer. Pero quiero que reflexionemos por un momento y nos preguntemos, Señor, ¿he abandonado la comunión contigo? Quiero que por un momento reflexionemos ahí donde usted está sentado, creo que está concentrado en lo que estoy diciendo. Señor, ¿he abandonado la comunión contigo? O, Señor, estoy creyendo que así como ando, así como entro, así como salgo y vivo, estoy bien contigo, Señor. Reflexionemos en esta mañana. Señor, ¿será que tú estás tocando hoy la puerta de mi corazón? Porque he descuidado esa comunión y aún te estoy diciendo que te conozco. La Odisea era una iglesia, como dije, bendecida materialmente, pero no tenía comunión con el Señor. Era una iglesia tibia, una iglesia religiosa en su comunión con Él, pero era una iglesia bendecida materialmente. Ahora, escuche, bendición no necesariamente es sinónimo de comunión. Bendición no necesariamente es sinónimo de comunión. Aunque no es que no pueda ser. No es que no pueda ser. Sí puede ser. Pero tenemos que decir que comunión sí es sinónimo de bendición. Comunión sí es sinónimo de bendición. La bendición no atrae hacia la comunión un mundo de veces. No. Porque no todos conocen a Dios precisamente por eso. Porque no todos conocen a Dios. Pero la comunión con Él atrae la bendición. ¿Sí me explico? La comunión íntima con Él sí va a atraer la bendición. Atrae la bendición. Atrae la verdadera prosperidad de Dios hacia aquel que ha aprendido a conocerle o está aprendiendo a conocerle. La bendición material de la Odisea, en lugar de atraerlos hacia la comunión íntima con el Señor, lo que hizo fue que los alejó y abandonaron al Señor. La bendición que ellos habían recibido, lo que hizo fue que los alejó, no los atrajo hacia esa comunión íntima con Dios, el Dios que les había bendecido. Por el contrario, sacaron a Dios, excluyeron a Dios, al Dios que los bendijo. Sin embargo, seguían creyendo que el Señor seguía allí. Pero el Señor ama tanto su iglesia que aunque ella los saque, Él quiere entrar. Aunque ella los saque, Él quiere entrar. Y por eso dice el texto, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, el Señor está diciendo, aquí me tienes llamando. Si alguno oye mi voz, si algún hombre, si algún joven, si alguna mujer, si algún niño incluso, oye mi voz y abre la puerta,
si algún hijo de Dios escucha mi voz, si algún hombre, mujer que diga amar a Dios, oye mi voz, entonces entraré a él, porque abre su puerta, cenaré con él y él conmigo. O sea, está hablando entonces de esa restauración de la comunión con el Padre, con el Señor, con el Espíritu Santo. Si alguno oye mi voz, quizá porque se ha alejado, de pronto porque se ha enredado en muchas cosas y ya no tiene el tiempo, pero el Señor está diciendo, si escucha mi voz y abre la puerta. Ahora, escuche, si el Señor está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando, ¿cierto? Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces quiere decir que el Señor está ¿dónde? Está afuera, ¿cierto? Eso está claro, ¿cierto? Si el Señor está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces el Señor con esto lo que está haciendo es que Él quiere que la iglesia o el creyente reflexione para que se dé cuenta que está fuera de la comunión. ¿Por qué? Ustedes lo acaban de decir. Sencillo, porque Cristo está afuera, no está dentro. Él está tocando. Él está tocando la puerta porque Él está afuera. Sin embargo, hay una iglesia que cree que Él está dentro, pero no, Él está tocando la puerta. ¿Cuánto desconocían realmente al Señor? La Odisea creía que Cristo estaba dentro, creían que estaban bien, pero ¿cuánto desconocían al Señor? Y por eso es que el Señor se le revela y les quita el velo que tienen, el velo de una iglesia religiosa, una iglesia tibia, que mostraban ser lo que no eran realmente. No era una iglesia fiel, no era una iglesia verdadera, no era una iglesia firme. Escuche, no era una iglesia fiel, no era una iglesia firme, no era una iglesia verdadera. Y por eso entonces es que en el versículo 14 de este capítulo 3 de Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, quiero llamarles la atención sobre la manera cómo el Señor se presenta a la iglesia de la Odisea. De una manera muy particular, como no a ninguna de las demás iglesias. Y la primera expresión que encontramos nosotros en el versículo 14, de la manera como se presenta, es la palabra amén. Que todos la conocemos y que todos decimos siempre, y a veces hasta decimos amén cuando no tenemos que decir amén. Pero siempre utilizamos la palabra amén. Y la manera como se presenta el Señor es con un amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Señor le dice, he aquí el amén a la Odisea? Tenemos entonces que conocer por qué el Señor se presenta a la Odisea con un amén. O sea, la manera como se presenta
es el mensaje en oposición a lo que ellos creían que eran, pero realmente no. Y por eso dice, he aquí el amén. O sea, les estaba diciendo con esto, y explico, el vocablo hebreo amén viene de la raíz hebrea amán, que quiere decir sustentar, que quiere decir aquello que da firmeza y seguridad. Empezando por ahí, significa amén. Lo que sustenta, lo que da firmeza y lo que da seguridad. Pero esta raíz hebrea, amán, de ahí se derivan muchos términos que nosotros usamos. Entonces podemos decir también que amén significa firme. Amén significa fiel. Amén significa veraz. Amén significa así sea. Amén significa así es. Eso significa amén. Firme, veraz, fiel, así sea, que es el que más conocíamos, ¿cierto? Así es. Y por eso es que en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, el apóstol escribe diciendo a la iglesia de los Corintios: porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, cuando está diciendo todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén, está diciendo que el Señor Jesucristo es la representación de la verdad de Dios. La representación de todas las promesas que son verdaderas. O sea que esas palabras son las que nosotros debemos tomar. Son las palabras, son las promesas que nosotros debemos tomar para creer y declararlas, porque esas son verdaderas. Amén. O sea, no debemos excluirlas, no, porque ellas van a producir un efecto cuando nosotros las tomamos y las creemos y las declaramos. Amén. Todas esas promesas en Él son sí, son reales, son verdaderas. Amén. Así sea, dan seguridad, dan firmeza. ¿Estamos, iglesia? Entonces, usted acaba de decir amén. O sea, acaba de decir así sea. Recibo eso. Lo creo. Soy fiel a esa palabra. Me da firmeza. Me da seguridad. Eso acaba de decir. Entonces, cuando Él les dice, he aquí el amén, les está diciendo, ustedes no son una iglesia firme. Porque amén significa firme. Eso les está diciendo. Por eso se presenta como el amén. He aquí el amén. O sea, el que sustenta todo, el que da seguridad, el que es fiel, el que es verdadero. Pero ustedes no tienen ese carácter. Sin embargo, dicen que me conocen. He aquí el amén. Está diciendo, ustedes no son una iglesia firme. Al contrario, ustedes son una iglesia floja. Eso les está diciendo. Son una iglesia tibia. Yo quiero, está diciendo el Señor, una iglesia firme, una iglesia segura, una iglesia bien plantada. Eso es el mensaje con el amén. Escuche bien, solo con el amén. Mire todo lo que les está diciendo el Señor a la Odisea. En segundo lugar, el Señor se les presenta como el testigo fiel y verdadero. He aquí el amén, el testigo
fiel y verdadero. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes no son dignos de mi confianza. No. Les está diciendo, ustedes son una fachada. Ustedes son falsos. Ustedes son fariseos. Yo quiero fidelidad. Quiero una iglesia verdadera. Eso les está diciendo el Señor. Una iglesia sincera, veraz. En tercer lugar, Él les dice, soy el principio de la creación. El principio de la creación de Dios. Cuando Él les dice, soy el principio de la creación de Dios, les está diciendo, número uno, soy el soberano. Número dos, yo soy el todo suficiente. Ahora, ¿por qué el Señor les está diciendo, yo soy el principio de la creación de Dios? Y con eso les dice, yo soy el todo suficiente, yo soy el soberano. Porque si leemos el texto, como lo vamos a leer ahora, ellos decían que no tenían necesidad de nada. Es decir, lo tenemos todo con lo material. No tenemos necesidad de nada. Entonces, por eso el Señor se les presenta. Yo soy el todo suficiente. Iglesia, yo soy el soberano. Amén. O sea, les habla el Señor de firmeza, les habla de verdadero, les habla de fiel, les habla de todo suficiente. Entonces, el mensaje del Señor para nosotros es, iglesia, mantente firme. El mensaje es, no divagues, iglesia. El mensaje es, no fluctúes, iglesia. Sé fiel a mi palabra. Yo soy el todo suficiente para ti. No nos pongamos a inventar ni a buscar caminos extraños, porque yo soy el verdadero, el todo suficiente para ti soy yo. Ese es el mensaje, iglesia. O sea, el Señor les muestra que no lo conocían como creían y les dice esto en los versículos 15 al 17. Versículo 15 al 17 de Apocalipsis, capítulo 3. Yo conozco tus obras. Aquí empieza el Señor. Yo conozco tus obras. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo mensaje, ¿cierto? Qué palabras tan fuertes a una iglesia que se creía estar bien. Pero el Señor los está desnudando. Está pasando el escáner a la iglesia de la Odisea. Versículo 17, porque tú dices, y aquí empieza lo que acabo de decir. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estaban diciendo, dice, y no sabes, ¿se da cuenta? Mire cómo dice el Señor, tú dices y no sabes. Tú dices, o sea, tú dices conocerme y no me conoces. No sabes. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo Jesús. Qué terrible condición. ¿Cómo quedaría la iglesia de la Odisea? El Señor les está diciendo lo que nunca ningún otro les había dicho. Y ahora les está diciendo, mire ustedes lo que son realmente, unos desventurados. O sea, son ¿unos qué?
Sí, también les dijo eso. Cuando dice desventurados, ¿qué quiere decir? ¿Son unos qué? Desdichados. Ustedes son unos miserables. O sea, son dignos de lástima. Pero ellos eran los de la qué? Los de la alta, ¿cierto? Y el Señor les dice, ustedes dan lástima. Y les dice, son pobres. Pero ellos eran ricos. Le está diciendo, ustedes son ciegos. Ustedes están desnudos. Imagínense. ¿Sabe por qué el Señor le dice, están desnudos? Y luego le dice que se vistan. Porque era una comunidad, la Odisea, donde se fabricaba una lana negra, muy finísima y costosa. Y ellos vestían esas lanas, esos vestidos de lana negra, esplendorosos. Y sin embargo el Señor le está diciendo, ustedes, a pesar de que tienen ese vestido esplendoroso de lana negra finísima, ustedes están desnudos. Qué terrible, ¿cierto? Ustedes están desnudos. Por tanto, versículo 15, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Entonces, en estos versículos del 15 al 17 está la condición verdadera de la iglesia de la Odisea. El Señor les está diciendo, yo soy quien te conozco, tú realmente no me conoces a mí, tú dices yo soy, pero tú no sabes, les está diciendo el Señor, qué tremendo. Pero entonces ahora, a partir del versículo 18, les dice cómo debían estar, cómo debían ser. Y lo primero que le dice es, quiero que compres de mí oro refinado en fuego. Compren, adquieran de mí. O sea, esa expresión indica, vengan a mi presencia, vengan a mí, adquieran de mí oro, pero le dice oro refinado en fuego. Y esa expresión, oro refinado en fuego, habla del proceso del creyente para ser transformado. Oro refinado en fuego es el proceso del creyente para ser transformado. Ahora, recuerde que este metal, el oro, tiene que ver mucho con la vida del creyente en la Biblia. Y cuando el Señor les dice esto, les estaba diciendo, ustedes no han sido transformados, porque oro refinado en fuego es el proceso del creyente para ser transformado. O sea, no han sido transformados, les estaba diciendo el Señor, porque no tienen relación de comunión. Ustedes no me conocen, porque conocerlo implica transformación. Eso implica conocerlo. Ahora, el oro es un metal que tiene unas características importantes. Por ejemplo, el oro es de alto valor, como usted bien lo sabe, ¿cierto? El oro se adapta a cualquier situación. El oro es un metal suave. El oro es perfectamente manejable, es moldeable. Y el oro tiene una característica muy importante, y es que el oro resiste altas temperaturas como ningún otro metal. Por eso el Señor les está diciendo, adquieran de mí oro refinado en fuego, porque resiste altas temperaturas. Entonces, este metal también, él no pierde su brillo. Es un metal que no se mancha.
Entonces, mire las características del oro, iglesia. Este material es de gran resistencia. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos las características del oro? ¿Cuántos queremos las características del oro? Ser moldeables, que siempre podamos brillar por la luz del Espíritu Santo, que seamos resistentes en toda circunstancia, que cada día podamos alcanzar un nivel mayor en Él, que nosotros, como este metal, podamos resistir en cualquier situación que nos encontremos, iglesia. O sea, que nos podamos mantener en medio de los procesos, porque el oro resiste cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier temperatura. Lo que sigue diciendo en el texto es: compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Mire lo que dice: para que seas rico. O sea, cuando dice para que seas rico, está diciendo la verdadera riqueza soy yo. Eso es lo que está diciendo el Señor. La verdadera riqueza soy yo. Yo soy todo para ti. Conóceme y entonces serás verdaderamente rico. Es lo que está diciendo el Señor. Y luego dice, vestiduras blancas también. Compra vestiduras blancas. O sea, cuando dice compra vestiduras blancas, le está diciendo, adquieran mi carácter. Tienen que adquirir mi carácter. En lugar de estar luciendo las vestiduras de lana negra, entonces vístanse, pero de vestiduras blancas. Qué interesante lo que le dice el Señor. Tomen mi carácter. Luego le dice, unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Para que veas. O sea, estaban completamente velados. Ellos estaban velados. Tenían un velo religioso, no le conocían. Entonces en el versículo 20, viene el mensaje que el Señor, a donde el Señor quiere llegar a ver si realmente han entendido lo que el Señor quiere con todo esto que les ha dicho. Que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Después que el Señor le dice, después que he mostrado tu condición de una iglesia que es tibia, ¿me dejas entrar para que me conozcas? Quiero que seas como yo, está diciendo el Señor. Pero en el versículo 21, el Señor dice, al que venciere le daré que se siente conmigo, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Al que venciere, le dice el Señor. Le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido. La pregunta es, iglesia, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? ¿Cómo? Sí, Dios es vencedor. Amén. Pero hablando de nosotros, ¿quién es el que vence? ¿Qué persona puede vencer al enfrentar algo? O sea, si estamos hablando de dos contrincantes que se van a enfrentar, ¿cómo pueden vencer? ¿Sentados ahí?
yo te venzo desde aquí. Exacto, luchando, peleando, iglesia. Al que venciere, el que vence es el que pelea. Exactamente, no es el que se queda sentado, no. El que vence es el que pelea. Entonces, iglesia, el Señor aquí está diciendo a nosotros, si el que vence es el que pelea, entonces no te puedes quedar ahí tirado. ¿Quieres la bendición de Dios para tu vida? Entonces tienes que pelear. Tienes que esforzarte. Tienes que levantarte. Tienes que ser ese hombre, esa mujer que toma las armas y dice, Señor, sí, yo quiero vencer a ese enemigo que me quiere doblegar, que me quiere dominar, que me quiere someter. Yo quiero vencerlo, Señor, porque quiero ser un vencedor en tu nombre. No me quiero dejar vencer en cualquier circunstancia, cualquier situación que venga. No quiero, Señor, quedarme allí tirado. Quiero levantarme y quiero ser un vencedor porque quiero tu bendición para mi vida, para mi casa, Señor. Entonces, ¿quiere la bendición? Tiene que pelear. Amén. Tiene que pelear. Ahora, el Señor les dice, decías conocerme, pero ahora quiero que me conozcas de verdad. No sé. No sé si el Señor en esta mañana está tocando la puerta de un corazón. No sé si en esta mañana el Señor está tocando la puerta de alguno que quizá ha estado experimentando tibieza espiritual, apatía, desgano, que ya quizá ora como por inercia, que quizá lee un devocional por costumbre, pero que realmente no hay esa pasión, ese anhelo, esa devoción de tomar la palabra y realmente identificarse, porque hay una relación de base con el Espíritu Santo de Dios que me lleva a esa pasión con su palabra, que me lleva a su presencia, que me lleva a su casa a adorar su nombre, a levantar mis manos y a exaltarle y a glorificarle, porque hay una relación de base con el Espíritu Santo de Dios. Pero que ahora, quizá, de pronto, a lo mejor, eso se vino opacando y ahora hay una tibia, fría relación monótona, rutinaria con el Señor. Pero el Señor está tocando la puerta y Él está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Quiero cenar con Él y Él conmigo. O sea, es algo personal. Es una comunión tuya con el Señor, donde Él quiere darte a conocer muchas cosas que aún tú no conoces. Él quiere darte las riquezas que quizás tú estás anhelando y esperando. Pero necesitamos esa experiencia gloriosa con el Señor, a la que Él está hoy diciendo, estoy a la puerta y llamo. Colóquese de pie, por favor.